Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Vamos, hermanos, a orar, pidiendo ahora que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, ayúdanos a comprender tu palabra. Permítenos a entender que tú nos has llamado a escuchar y a obedecer tu palabra. Guíanos. Tú eres Dios. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y tú, Señor, mereces ser exaltado y adorado. Y todo hombre se postra delante de ti. Clamamos a ti en el nombre de Jesús, aquel que enviaste para morir por nuestros pecados, para que ahora nos abras nuestro entendimiento y nos ayudes a entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestra familia. Para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, nosotros estamos estudiando el fundamento o los fundamentos que necesitamos tener como hijos de Dios. Y hasta aquí hemos estado viendo que una casa no se puede construir sin una buena base, sin una buena zapata. Si tú no tienes una base en tu vida, que es esa casa de la que hemos estado hablando, se va a caer. Cuando vengan los problemas, las aflicciones, cuando tú mismo seas tentado, te verás caer bajo el peso del pecado o de la aflicción. Y nosotros queremos seguir viendo como iglesia la gran necesidad que tenemos de edificar nuestras vidas sobre el fundamento de la Biblia, de la palabra de Dios. Hemos dicho que es el primer fundamento de nuestra vida. La palabra de Dios está viva y permanece para siempre. La palabra de Dios debe ser nuestra lectura diaria, nuestro estudio diario. El amor a la palabra debe de crecer. Diariamente usted tiene que estar oyendo, leyendo las Escrituras, amando las Escrituras. Pero también, en segundo lugar, hemos visto el mensaje anterior que tenemos un propósito de vida. Todo hombre y mujer tiene un propósito para el cual Dios le dio una vida. Y no es negociar. No es ser rico. No, el propósito no es vivir bien. El propósito no es tener hijos. El propósito de todo hombre y mujer es glorificar a Dios. Que Dios sea conocido a través de nosotros. Que si tú eres empleado, negociante, abogado, médico, si tú eres ama de casa, Dios sea glorificado. ¿Con qué quiero decir con eso? Que Dios sea conocido a través de ti, en lo que tú hagas. Ese es tu propósito final como un hijo de Dios. Todo hombre, creyente o no creyente, ha sido creado, como dice Primera de Corintios 10:31, para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios.
Y hemos estudiado estos dos fundamentos. Y si usted no ha visto esto, usted puede entrar a nuestra página en Facebook, ahí en Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, Honduras, y usted va a poder escuchar otra vez esos mensajes. Pero ahora yo quiero que pasemos a un tercer elemento importante, un tercer fundamento sobre el cual tú tienes que levantar tu vida, tu casa. Ese tercer fundamento es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Y aquí en Lucas capítulo 6, es el texto que vamos a estar utilizando como nuestra base de estudio, encontramos que es Jesús que está hablando. Y Jesús le pregunta a la gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es una pregunta que él hace. He aquí una pregunta solemne a cada hombre y mujer que vive sobre la tierra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una pregunta que cada hombre y mujer debe de estar realizándose. Una pregunta que cada hijo de Dios debe de utilizar para evaluarse. ¿Por qué actúas de forma hipócrita, diciendo que tú conoces a Dios y no obedeces a Dios? Diciendo que tú eres un hombre respetuoso, pero tú no te has arrepentido como Dios manda en su palabra. Diciendo que tú eres un hijo de Dios, pero tú no honras a tu papá y a tu mamá. No lo obedeces. ¿Cómo tú puedes decir que Jesús es tu Señor y no lo obedeces? Eso es hipocresía. Y todo hombre en la tierra está luchando con esa hipocresía del corazón. Yo también lucho con esa hipocresía. Digo una cosa y hago otra. Digo que quiero obedecer a Dios, pero no lo hago. Así cada mujer y cada hombre se encuentra en un lugar edificando su casa sobre la desobediencia. La gente no quiere obedecer a Dios. En vez de salir por ahí a trabajar, salen por ahí a robar. Eso es desobediencia. Porque Dios mandó al hombre que trabaje y que gane el pan de su casa con el sudor de su frente. Queridos hermanos, ¿de cuántas maneras nosotros desobedecemos a Dios y pensamos que nos va a ir bien? No, Dios nos llama a que edifiquemos nuestra vida, en primer lugar, sobre la palabra de Dios. ¿Tú lees diariamente la palabra de Dios? ¿Tú la lees con tus hijos? ¿La memorizas? ¿Meditas, piensas en la palabra de Dios? Pero en segundo lugar, ¿es tu propósito para todo lo que tú haces la gloria de Dios? ¿O es tu gloria personal la que tú persigues? ¿Es tu gloria, tu alabanza, tu aplauso? ¿Haces tú algo para que la gente lo sepa? ¿O tú lo haces todo para gloria de Dios? Para que Dios sea conocido por todos, para que todos busquen a Dios al mirar tu vida. Pero en tercer lugar, y es nuestro objeto de estudio hoy, ¿obedeces a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿O eres uno de los tantos que dices, Señor, Señor, pero no haces lo que Jesús manda? ¿Cómo mostramos obediencia a Dios? ¿Cómo mostramos que obedecemos a Dios? El texto lo dice claramente, obedeciendo lo que Dios dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tu práctica, lo que tú haces, dice realmente si tú eres un hijo de Dios. Lo que tú haces. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23, dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Observen aquí cómo Pedro está hablando a las iglesias que están lejos de Jerusalén. Y a esas iglesias les dice, ustedes han conocido la palabra y han sido renacidos, en el versículo 23. Pero en el versículo 22 nos dice que además del nuevo nacimiento, de la vida que viene por la fe en Cristo, la obediencia a la palabra trae otra cosa, purificación. La obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Somos purificados. Eso no quiere decir que usted es salvo por obedecer la palabra. Usted es salvo por creer en Cristo. Y por ser salvo, usted obedece la palabra. Yo creo que usted vea que la fe está unida a la obediencia. Pero Pedro está hablando aquí a creyentes, a personas que ya han creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Y ahora Él les está diciendo, ahora ustedes creyeron en Cristo, muy bien, pero ahora deben de obedecer para que la palabra quite de ustedes todo aquello que es impuro y malo. Ya tú creíste en Jesús, qué bueno, gloria a Dios. Pero ahora, por la misma palabra, tienes que seguir leyéndola para crecer y para purificarte de tantos malos hábitos impíos que tú todavía tienes en tu vida. Miren, amados hermanos, cómo la obediencia a la palabra de Dios se convierte en una escoba que limpia nuestra vida. Usted puede haber tomado una casa y limpiado esa casa y echándole mucha agua y lavándolo con mucho jabón, con mucho ace y echándole cloro. Pero usted y yo sabemos de que entre una brisa va a entrar polvo. De que los niños entren y salgan, va a entrar con polvo y tierra en los pies. Y a esa casa limpia, ¿qué usted va a tener que hacer luego? Barrerla. Va a tener que barrerla y sacarle el polvillo, sacar el papel, sacar la hoja que se quedó allí cuando los niños entraron. La casa está limpia, pero como quiere que barrerla. La vida de un hijo de Dios es así mismo. La vida de un hijo de Dios, de uno que ha creído en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, en primer lugar, porque eso es importante subrayarlo. Si usted no ha creído en Cristo, usted no está limpio de su pecado. Si usted no ha creído en Cristo, usted no ha sido perdonado de sus pecados. Usted necesita arrepentirse y creer en Cristo para tener un nuevo nacimiento. Bien, ya creyó en Cristo, ya su casa está limpia. Ahora usted tiene que seguir leyendo la palabra, alimentándose de la palabra, para que esa palabra sirva de escoba y barra la tierrita, barra la hoja, barra las muchas cositas que se quedaron allí, porque los niños entraron y salieron y dejaron el piso sucio. De esa manera nosotros purificamos nuestros corazones por ese santificador medio de la palabra. Ya somos salvos, pero necesitamos seguir en ese proceso de santificación progresiva, donde nuestras almas siguen creciendo en la palabra. Por eso Jesús dice, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Me llaman Señor. Dicen que es poco en su boca que creyeron en mí. Pero ¿cuál es la verdad? Que no están haciendo lo que yo les digo. Y queridos hermanos, es importante esto. Déjalo ahí, no te preocupes. Es importante esto. Usted tiene la necesidad
de luego de haber creído, obedecer. Si usted dice que ha creído en Jesucristo y que Él es su Señor y Salvador, pero no obedece, usted realmente no es cristiano. Usted puede ser muy moralista. Usted no mata, usted no roba, usted es muy irresponsable, cumple con el diezmo, cumple con aquello, va a la iglesia, o tal vez no va a ninguna iglesia, pero usted sigue siendo un impío. Aunque vaya a la iglesia o aunque no vaya a la iglesia, sigue siendo un inconverso, porque no ha creído en Jesucristo. El primer paso para la obediencia es creer en Jesucristo, es creer en la verdad. Y luego que usted ha creído en Jesucristo y ha confesado su pecado y ha clamado a Dios que tenga misericordia, entonces usted va a ser santificado por la verdad. Y esta es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios, porque obedecemos a la verdad. Al obedecer al Evangelio, al obedecer las buenas noticias, con eso damos evidencia de que verdaderamente Jesús es nuestro Señor. Así damos evidencia. Porque esta es la primera prueba de la verdadera fe, la obediencia. Y aunque esta fe es gratuita, aunque esta fe salva con tan solamente creer, esa fe me lleva a mí a actuar obedeciendo. Y es precisamente lo que dice Santiago. Santiago en su carta dice, el testimonio de mi fe es mi obediencia. Él dice, somos justificados. La palabra justificados de Santiago se utiliza en el sentido de evidencia. Nosotros tenemos nuestra evidencia de la fe. ¿Cuál es la evidencia de la fe? Mis obras. Pero ojo, importante con esto, yo no soy salvo por obedecer. Yo soy salvo por creer en Jesús y en su sacrificio. Ahora, luego de que yo creo en Jesús y en su sacrificio y de que Él perdona mis pecados, mi obediencia a Él es fruto de esa fe. Y eso es lo que Santiago nos dice en su carta. Nosotros debemos demostrar, testificar nuestra fe y la verdad de nuestra fe, obedeciendo las palabras de Cristo, y no hacéis lo que yo digo, dejarán de ser una realidad para ti cuando empieces a obedecer el Evangelio y cuando des el primer paso. El primer paso para Dios es creer en el que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y tú dirás, no, pero yo creo, yo voy a la iglesia. No. Ir a la iglesia no es evidencia de creer. No, pero yo creo, porque yo hago tal cosa. A veces nosotros decimos, yo hago esto, yo hago lo otro. Tú ves que yo tengo fe. Y hay que tener un poquito de cuidado allí. Porque yo he dicho eso. Tú crees y luego obedeces. La obediencia dice, habla de tu fe. Pero cuidado, porque algunas personas hacen un énfasis en las obras como si fuera necesario para ser salvo. Y yo vuelvo y repito lo que he dicho, para que no se me confundan. La salvación es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y entonces yo obro de acuerdo a esa fe. ¿Tú estás consciente de que te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú estás consciente de que tú clamaste a Dios confesando tu impiedad y tu maldad? No delante de ningún hombre, sino delante de Dios. No delante de un sacerdote, sino delante del único sumo sacerdote,
que vino y se hizo hombre y murió por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Es delante de ese que hay que ir. Amado hermano, amigo que me escuchas, el camino a la fe empieza creyendo en Jesucristo. Y entonces un hombre de fe obra, actúa de acuerdo a esa fe, obedeciendo la palabra de Cristo. Y debo hacer énfasis ahí también. ¿Qué obedece un hombre de fe? ¿A la fe? No, obedece a Cristo. ¿Qué obedece una mujer de fe? ¿Sus deseos? No, la palabra de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, lo que yo os digo. Y es la palabra, la Biblia, las santas escrituras, lo que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios. Mucha gente está yendo a la iglesia para obedecer lo que dice un hombre, ya sea un sacerdote, ya sea un pastor. Mucha gente va a la iglesia, no lee nunca la Biblia, no le interesa, no buscan la palabra de Dios, pero sí va a la iglesia a escuchar a un hombre hablar, y cuando viene a ver, no es ni siquiera lo que dice la Biblia, lo que ese hombre está hablando. Y van allí, y oyen, y salen de allí tan vacíos como entraron. ¿Dónde está el problema? El problema es que no ha creído en Jesucristo. Y si ha creído, no vive de acuerdo a la palabra de Jesucristo en las Santas Escrituras, en la Biblia. Amados hermanos, es la Biblia lo que el hombre, la mujer sencilla y obediente tiene que buscar, tiene que leer, tiene que obedecer, no otra cosa. No son deberes, rituales. Yo voy a la iglesia cada domingo, yo voy a los miércoles, yo voy los martes, yo voy tal día. Y tú ves que yo soy obediente. Yo hago esto, yo hago mis rituales, yo prendo tal vela, yo hago tal sacrificio, yo ayudo a los pobres. Tú ves que yo soy un hombre de fe. Si tú no tienes a Jesucristo únicamente, solo Cristo, solo por fe en Él, tú no eres salvo. No, pero tú no ves mis obras, tú no ves mis sacrificios. ¿Y qué? Aún los demonios hacen cosas. Aún los demonios saben que hay un Dios y aún tiemblan delante de Él, pero no se arrepienten, pero no se apartan de su pecado. No buscan una verdadera adoración a Dios. Claro que los hombres adoran de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus inventos en la mente. Iglesias que están todo el tiempo reprendiendo al diablo y no leen la Biblia, no estudian la palabra de Dios, todo el tiempo luchando contra demonios. Y no van a las Escrituras para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y no amas a tus enemigos? ¿Por qué me llamas Señor y no perdonas a quien te ofenden? ¿Por qué me llamas Señor y no amas a tu esposa con amor, con pasión, para escucharla, para estar con ella cuando está decaída, triste, con sus cargas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y eres tan poco amable y gentil y tierno con tu esposa, con tus hijas? ¿Por qué me llamas Señor y no te sometes con alegría a tu esposo? ¿Por qué me llamas Señor y no eres respetuosa con tu esposo, perdonándole sus faltas y ayudándole en sus debilidades? ¿Por qué me llamas Señor y continúas viendo pornografía en el internet? Hablando neciamente a través del WhatsApp.
¿Por qué me llamas Señor y tu corazón está lejos de mí? ¿Por qué me llamas Señor y no soporta las flaquezas y debilidades de los demás? ¿Por qué me llamas Señor y codicias en tu corazón la mujer de tu prójimo? ¿Por qué me llamas Señor y sigues siendo desobediente a tus padres? ¿Por qué me llamas Señor y no sigues la instrucción de tus padres como ellos te mandan? ¿Por qué me llamas Señor y continúas pecando y no te arrepientes? ¿Por qué me llamas Señor y no te arrepientes y te reconcilias otra vez con Cristo? ¿Por qué me llamas Señor? Y actúas y vives como si no hubiera Dios. Viendo tú el testimonio de los cielos. ¿Quién hizo esos cielos? ¿Por qué me llamas Señor? Y no ves el testimonio de tus hijos que están delante de ti, que te aman. Dios los hizo para tu bien. Dios hizo los cielos para que testifiquen del amor de Dios y de la bondad de Dios. Hay tantas evidencias y tú te haces llamar ateo. ¿Por qué me llamas Señor? Y sigues siendo tan hipócrita, viviendo del aire de Dios, comiendo la comida de Dios, viviendo en la tierra que Dios hizo, disfrutando la mujer que Dios te dio, de los hijos que Dios te dio, y aún así le das la espalda a Él. ¿Por qué le llamas Señor y vives así? Oye la voz de Cristo que te hace esta solemne pregunta y respóndete a ti mismo. Respóndete tú mismo. ¿Tú eres realmente un hijo de Dios? Vives en tu pecado, te haces llamar hijo de Dios, pero no le obedeces o no le reconoces como Dios y como Salvador de tu vida. Vives en tu pecado. Amigo que me escuchas, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tus pecados ocultos. Los que haces cuando tú crees que nadie te ve, Dios te está viendo. Dios te está viendo, tu robo, tu mentira. Dios te está viendo. Dios te llama a que te arrepientas y que te conviertas y creas en Cristo y dejes tu pecado. Dice el Señor en su palabra, venid a mí, pongámonos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Confiesa tu pecado y si lo confiesas, yo te limpiaré de toda tu maldad. Querido amigo que me escuchas, oye la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree y serás salvo tú y tu casa. Pero yo quiero, antes de continuar, que tú veas que hay algunos peligros en esto de la obediencia. Y el primer peligro que tú puedes tener para obedecer es que tú quieras tratar de obedecer para ganar algún mérito o salvación delante de Dios. Yo repito la idea que inicié al principio. Dios no salva a través de la obediencia. Dios salva a través de la fe y de la obediencia de Cristo. Porque hay una obediencia, la de Cristo. La obediencia de Cristo es perfecta. La obediencia de Cristo fue aceptada por Dios. Esa obediencia sí se recibió y Dios la aceptó como buena y válida. Tú tienes que creer en Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tú has desobedecido, has pecado contra Dios, te has visto a ti como un enemigo de Dios. Arrepiéntete de tu idolatría, arrepiéntete de tu pecado de falta de fe, de incredulidad. Arrepiéntete y clama al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces ven a Él en obediencia a su palabra. Ven a Él en obediencia a su invitación. Ven y entonces, creyendo, obedece su palabra.
Dios te llama a obedecer todos sus mandamientos, pero no es por obedecer sus mandamientos que serás salvo. No es por obedecer la ley perfectamente. En Mateo 19 apareció un joven rico que había dicho que había obedecido todos los mandamientos de Dios. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Luego que ese joven le hizo una lista, le dice, sí, yo he obedecido todo. Honrado a padre y madre, he amado a mi prójimo, he dado a los pobres, he servido, no he matado, no he robado. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Deja lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y tendrás tesoros en los cielos. Miren el precio. Seguir al Salvador fue lo único que él no quiso hacer. Y fue lo que lo condenó. Y se fue triste. Y los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Y ese joven rico no lo pudo seguir. Porque amaba más las riquezas. Y yo me pregunto, ¿qué es aquello que tú amas tanto? Que no puedes dejarlo para seguir a Cristo. Porque algunos se hacen llamar ateos, pero la realidad es que aman algo más que a Dios. Y la mayoría de gente es atea, aunque no lo diga. Todo aquel que vive como si Dios no existiera es un ateo, practicante. Todo aquel que no está adorando a Dios, adora una criatura, adora una imagen, adora otra cosa. Todo aquel que no es un hijo de Dios, es un hijo entonces del diablo. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que tú tanto amas? Que no amas a Dios y no te has arrepentido como Él ha ordenado en su palabra, para tu bien, para tu salvación, para darte vida. ¿Qué es lo que tanto amas? Hay algo que ha tomado el lugar de Dios, algo que ha sustituido a Dios en tu vida. Tú no eres así simplemente porque sí. Tú amas a otra cosa antes que a Dios. Y por eso mucha gente no quiere venir a Dios en sus términos. Quiere venir a Dios con lo que ellos creen que es bueno. Yo creo que hay que ser bueno. Yo creo que hay que hacer esto. Yo creo que hay que hacer lo otro. Yo creo. Todo el mundo cree algo. Pero somos salvos por creer. No en cualquier cosa, sino por creer en Jesucristo. Por eso somos salvos. Por lo tanto, no es por obediencia a la ley que somos salvos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, ahora somos libres para obedecer y dar gloria a Dios por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero otro peligro es tratar de ser superficial y ganar el aplauso de los hombres o de engañar a los hombres. Y esa es otra causa, otro peligro de la obediencia. A veces obedecemos solamente para que la gente nos vea. Yo voy a la iglesia para que la gente me vea. Yo no voy a la iglesia porque yo no quiero que me vean con esa gentuza. Yo soy demasiado importante, demasiado inteligente, demasiado capaz. Me he preparado demasiado para que en mi mente llenen mi mente y mi corazón de mentiras. El hombre incrédulo piensa así y desecha a Dios. Lo echa en un zafacón por temor a los demás. Lo que hay detrás realmente de esa vida superficial, del querer el aplauso de los demás, o de querer que los demás lo vean como el más inteligente, del que no se junta con esa gentuza de la iglesia, es realmente lo que hay es temor a los hombres. Tienen miedo. Tienen más temor a lo que dirá la gente. Mucha gente al ayunar se pone triste,
Al ayunar se pone así media fea para que la gente sepa que algo está haciendo. Porque ellos quieren que la gente piense que son muy piadosos. Hay cristianos que van a la iglesia y se ponen de todo para que la gente sepa. Que van con una Biblia grandotota para llamar la atención. O que hacen muchas cosas para llamar la atención sobre ellos. Y lo hacen para buscar el aplauso de los demás. Hay otros que no les interesa pisar la iglesia porque son demasiado inteligentes. Saben mucho. Saben tanto que lamentablemente ignoran lo más importante, el amor de Dios. Ignoran las evidencias de la bondad y de la gracia de Dios. Y al final, para los hombres, ellos guardan la apariencia de que saben, pero para realmente son ignorantes. Para Dios son unos necios. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿Lo que los hombres piensan o lo que Dios piensa? Dios conoce tu corazón y sabe hasta dónde vas a llegar con esa vida de apariencia. Muchos llegarán hasta la muerte aparentando lo que no son. Aparentando piedad, aparentando maldad, aparentando. Y amado hermano, andar con su Biblia no es malo. Andar bien vestido no es malo, es correcto. Ahora, guardémonos de que en nuestro corazón estemos haciendo todo un ritual o un engaño para tranquilizar nuestra conciencia, porque sabemos que andamos mal y queremos aparentar lo que no somos. Dios te manda a congregarte, Dios te manda a reunirte en la asamblea del pueblo de Dios. Y cuando tú no lo haces por temor, cuando tú no lo haces porque tú crees que sabes, tú realmente estás pecando contra Dios. Ahora, cuídate de querer hacer las cosas por apariencia. Recuerda, darás cuenta delante de Dios y serás juzgado por Dios. Por lo tanto, haz todo lo que debes de hacer, siempre tomando en cuenta, en primer lugar, ¿a quién? A Dios. A Dios. Y quiero ver en último lugar, en este mensaje, hemos hablado de la demanda de Dios, nuestra obediencia. Eso debe ser una base en nuestra vida cristiana. Pero cuidado con los peligros de la obediencia. Pero en último lugar, ¿cuáles son las consecuencias de obedecer el Evangelio? Las consecuencias de obedecer el Evangelio, dije en último lugar, pero realmente es mi tercer punto, me falta un cuarto. La fe, el amor a Cristo, la fe y el amor a Cristo de un hombre que no solamente oye, sino que obedece, indica lo siguiente, dice Lucas 6:48. El hombre que oye a Cristo y le obedece es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y hondó y echó cimientos sobre la roca. El torrente dio con fuerza, la inundación vino contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ese es el versículo 48. Estoy siguiendo Lucas capítulo 6, versículo 48. ¿Cuál es la consecuencia de obedecer a Cristo y su palabra? La consecuencia es que tu vida, este edificio del cual Jesús está hablando, tu vida está siendo levantada sobre una base, sobre una zapata. Cuando tú levantas tu edificio, el edificio de tu vida, sobre Cristo, sobre la fe en Cristo, sobre obedecer la palabra de Cristo, tú estás levantando tu vida sobre un fundamento sólido, una base sólida.
Mi vida la estoy levantando sobre la palabra de Dios y sobre obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios. Dice Jesús, vendrá el tiempo de la aflicción. Vendrá el tiempo de la lluvia. Vendrá el tiempo de los torrentes y chocarán tu casa, chocarán tu vida. Pero a diferencia de otros, tu vida se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque tú vives de acuerdo a la palabra de Cristo. Y tú eres un abogado igual que los otros. Y tú eres un vendedor igual que los otros vendedores. Y tú eres un ama de casa. Y tú eres todo lo que los demás. Ahora, tú eres diferente porque tú has creído en Cristo. Y en segundo lugar, tú obedeces la palabra de Cristo. Y mientras esos vendedores están por ahí diciendo todo tipo de mentiras para poder vender, tú como cristiano no mientes. Y la gente sabe que cuando tú le ofreces algo, eso es seguro. Y cuando tú dices que vas a volver a pasar, tú vuelves y pasas. Y cuando tú le dices que vas a llevarle algo, cumples tu palabra. Por la obediencia diaria a la palabra de Dios, tu vida se mantiene firme en esta vida y pueden venir aflicciones como esta pandemia, pueden venir situaciones difíciles, pero tu alma está segura en qué? En la obediencia a la palabra de Dios. Tú eres un hombre, una mujer que vive por la obediencia a la palabra de Dios. Tú vives por la palabra. Tu casa, tu vida está segura. Tú no estás temeroso. Tú no estás complicado en tu corazón y en tu mente. Tú tienes paz con Dios. Mira, hay que ponerse a cuenta porque mira, la cosa es tan difícil. Hace rato que yo estoy listo. Yo tengo mi cuenta limpia, lista. Cristo la limpió con su sangre. Cristo me perdonó de mis pecados. ¿Y por qué tú andas así? ¿Por qué tú vistes así? ¿Por qué tú hablas así? ¿Por qué tú tienes gozo en la aflicción? Porque yo tengo fe en Dios y obedezco su palabra. Querido y amado hermano, vendrá la aflicción, apúntalo porque vendrá. Vendrá el COVID, apúntalo porque vendrá. Vendrá la tristeza, vendrá la muerte. Pero tú y yo podremos estar seguros porque estamos sobre la roca, sobre la obediencia a la palabra de Cristo. Y en este pasaje, la roca es la palabra de Cristo. Es la palabra que Él nos ha dado. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y hondó y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación y torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque aquella casa, porque había sido bien construida. Aquella casa había sido bien construida. Pero si tú sigues el versículo 49, el versículo siguiente, te darás cuenta que hay consecuencias por no obedecer. Cuando tú tienes la Biblia y no la lees, como la gran mayoría de gente perezosa, que se hace llamar cristiana y que no hace lo que debe de hacer, cuando tú tienes la Biblia y la lees y no la obedeces, hay consecuencias. El que la tiene y no la lee, tiene consecuencias porque no va a poder obedecer. El que la lee y no la obedece, tiene consecuencias. Amado hermano, ¿cuáles son las consecuencias? Lee conmigo el versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, nada ha hecho, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Todo arquitecto, todo ingeniero,
sabe que una casa necesita un cimiento, una base sobre la cual edificar la casa. Qué triste que mucha gente levante su vida, su casa, sin ningún cimiento. Se casa sin ningún fundamento. No está la palabra de Dios en tu vida. Hay mucha gente inteligente que son abogados, que son ingenieros, pero no han levantado su vida sobre la roca. No son hombres y mujeres que han sido sabios según Dios, que obedecen la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, que dicen Señor, Señor, pero que no obedecen a la palabra de Cristo. ¿Y qué sucede con ellos? Que viene la aflicción, viene el COVID, viene la muerte y choca contra ellos y ellos se derrumban. Viene la falta de dinero, viene la pérdida del negocio y ellos se derrumban con todo el negocio. Se derrumban con el matrimonio, se derrumban con su familia, se derrumban en la aflicción. No están firmes. ¿Por qué? Porque su casa está sobre la arena, sobre la tierra. No tienen un fundamento. Son licenciados, son abogados, pero no fueron sabios en construir su casa. Invirtieron miles y millones y con la primera aflicción se cayó la casa. Con la primera lucha en el matrimonio, con la primera desobediencia de los hijos, no supieron qué hacer. Mataron, destruyeron y se mataron o destruyeron la vida de otros. No sabían qué hacer, desesperados. La apariencia exterior de esa casa se veía bellísima, se veía grande, mucha inversión en los cristales, mucha inversión en los hierros, mucha inversión en las puertas de caoba. ¡Wow! ¡Qué techo! ¡Wow! De 2 pisos la casa. ¡Wow! ¡Qué terreno tan grande! ¡Wow! ¡Qué buen parqueo! ¡Qué buen vehículo! Y la casa era débil porque no tenía una base, la base de la palabra de Dios. Nunca obedecieron la palabra de Dios, nunca les interesó. Y ahí está, una casa hermosa en un terreno blando, en un terreno débil. Y ahora se están comiendo las uñas porque la economía está en el piso. Ahora se están comiendo las uñas porque si llueve mucho y viene otra tormenta como el Iota, se le va a llevar todo, va a destruir todo. Amigo que me escuchas, tu vida está en peligro. Tu vida está en peligro. Si tú no haces lo que Dios manda en su palabra, no lo que diga don fulano, don sutano o don perecejo, lo que dice la palabra de Dios, tu vida está en peligro. Corre. Ven a la palabra de Dios, oye el mensaje de salvación, cree en el Señor Jesucristo antes que vengan las tormentas, antes que vengan los huracanes, antes que venga el COVID, antes que venga la muerte, antes de que Dios venga a pedir tu alma. Huye a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y comienza a poner en tu vida la base de la palabra de Dios. Todo aquel que me dice Señor y hace lo que yo digo es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó y hondó y echó el cimiento sobre la roca, sobre la palabra, sobre la obediencia a la palabra. Quiero concluir con algunas aplicaciones. ¿Sobre qué fundamento estás poniendo tu vida? ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre cuál base has creído en Cristo, mi querido niño? ¿Has creído en Cristo?
¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Confesaste tus pecados y le pediste perdón a Dios por tus pecados? ¿Has pedido a Dios que te salve? ¿Has pedido a Dios que sea tu Salvador y Señor? ¿Pusiste ese fundamento? ¿Lees la palabra de Dios para obedecerla? ¿Lees la Biblia para creer en ella y obedecerla? ¿Es ese tu fundamento? ¿Está tu amistad sobre ese fundamento? ¿Está tu matrimonio sobre el fundamento de la palabra de Dios? ¿Está tu relación con tus hermanos en santidad y pureza como demanda la palabra de Dios? ¿Está tu crianza a tus hijos como dice la palabra de Dios? ¿Está tu obediencia a tus padres como dice la palabra de Dios? Si no es así, detente y clama a Dios. Clama a Dios que te ayude, que te guíe al arrepentimiento y a la fe, a la obediencia a Él en su palabra. Mi amigo que me escuchas, mi amigo pecador, mi amigo sin Cristo, tu primer paso para levantar una casa es creer en Cristo. El primer paso para levantar un hogar es colocar tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Clama al Señor para que seas salvo. Pídele en oración, tú solo a Dios, en tu alcoba, en tu cama, solo allí. Clama al Señor, ten misericordia de mí. He vivido mi vida entera ignorándote. He vivido mi vida entera de espaldas a ti. He vivido mi vida entera con un corazón endurecido, apartado de ti. He vivido mi vida entera viviendo como si tú no existieras. He vivido mi vida entera lejos de Cristo. Oh, clama al Señor y pídele que perdone tus pecados. Clama al Señor y ve delante de Él confiando en su promesa y en su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Clama al Señor, arrepiéntete y cree en Él. Mi amigo, pon tu vida sobre Cristo. Él es nuestro Salvador y Señor. Y pon tu vida en obediencia a la palabra y vive y adora al Señor. Te invitamos a que tú adores junto con nosotros. Ven a una iglesia local. Te invitamos a que tú busques el refugio en la palabra de Dios, en su iglesia, en una iglesia donde se predique verdaderamente su palabra, donde realmente se hable de la verdad. Ven y busca a Cristo. Busca hoy al Señor. Venga a mí el que está trabajado y cargado, dice el Señor, y yo le haré descansar. Dios te invita a que halles descanso en Él. Ven a Él y salvo serás. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te adoramos y bendecimos y rogamos en esta hora que tú tengas misericordia de nosotros y nos guíes hacia Cristo con amor y con misericordia. Guíanos hacia Él para la alabanza de tu nombre, para bien de nuestras almas te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.